Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. En el día de hoy, exploraremos una herramienta crucial en el mundo financiero, la acción pauliana. La acción pauliana, también denominada acción revocatoria o rescisoria, constituye un concepto esencial en el ámbito legal para salvaguardar los activos financieros. Este mecanismo legal otorga la facultad de impugnar actos fraudulentos que puedan resultar perjudiciales para los acreedores. La acción pauliana se erige como un instrumento de protección, permitiendo a los acreedores buscar la anulación de ciertos actos realizados por el deudor de manera fraudulenta o con la intención de perjudicar sus derechos. Este proceso se encuentra diseñado para evitar que el deudor realice transferencias o disposiciones patrimoniales fraudulentas con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones financieras. ¿Cómo funciona? La acción pauliana funciona como un mecanismo legal diseñado para resguardar los intereses de los acreedores legítimos frente a actos fraudulentos por parte del deudor. Su operatividad se basa en la impugnación de ciertos actos realizados por el deudor con la intención de perjudicar los derechos de los acreedores. Para comprender su funcionamiento, es esencial tener en cuenta algunos de sus elementos y condiciones clave. En primer lugar, la acción pauliana generalmente requiere la existencia de un perjuicio real hacia los intereses de los acreedores. Esto implica que el acto fraudulento del deudor debe tener un impacto negativo directo en la capacidad de los acreedores para recuperar sus créditos. En este sentido, la acción pauliana busca corregir la injusticia resultante de prácticas fraudulentas que podrían dejar a los acreedores desprotegidos. Además, la impugnación mediante la acción pauliana suele estar sujeta a ciertos requisitos temporales. Es decir, existe un plazo dentro del cual los acreedores pueden ejercer esta acción una vez que han tenido conocimiento o deberían haber tenido conocimiento de la existencia del acto fraudulento. Este límite temporal tiene el propósito de equilibrar la necesidad de proteger los derechos de los acreedores con la estabilidad y seguridad jurídica. Es crucial analizar detenidamente las circunstancias específicas de cada caso para determinar la aplicabilidad y efectividad de la acción pauliana en el asesoramiento financiero. Este proceso involucra la evaluación de factores como la intencionalidad fraudulenta, la existencia de perjuicio y el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación pertinente. En última instancia, la acción pauliana se erige como un valioso instrumento legal para preservar la equidad y proteger los derechos de los acreedores en situaciones donde se hayan llevado a cabo actos fraudulentos con el propósito de eludir obligaciones financieras. Ejemplo 1. Transacciones fraudulentas en una empresa familiar. Imaginemos una situación en la que una empresa familiar enfrenta dificultades financieras. El dueño de la empresa, con la intención de proteger ciertos activos, realiza transferencias de propiedades y recursos a nombre de familiares cercanos. Estas transacciones, aunque legalmente ejecutadas, dejan a los acreedores en una posición desfavorable, ya que disminuyen los activos disponibles para cubrir las deudas pendientes. En este escenario, los acreedores podrían utilizar la acción pauliana para impugnar estas transferencias, alegando que fueron realizadas con la intención de perjudicar sus derechos. Se analizarían factores como la relación entre el deudor y los receptores de los activos, la situación financiera de la empresa en el momento de las transferencias y la existencia de otros medios para cubrir las deudas. La acción pauliana podría haber sido crucial para garantizar que los activos no se desviaran fraudulentamente, protegiendo así los intereses de los acreedores. Ejemplo 2. Evitando la ocultación de bienes en un caso de deuda empresarial.
En otro escenario, un empresario enfrenta una acumulación significativa de deudas comerciales. Con el temor de perder sus bienes frente a posibles demandas, el empresario decide ocultar propiedades y activos mediante transferencias a nombres de terceros o la creación de entidades ficticias. Estos movimientos buscan eludir las responsabilidades financieras y mantener ciertos bienes fuera del alcance de los acreedores. En este caso, la acción pauliana podría ser empleada por los acreedores para impugnar estas transacciones fraudulentas. Al demostrar que el deudor actuó con la intención de perjudicar sus intereses, los acreedores podrían buscar la anulación de estas transferencias y la inclusión de los activos ocultos en el proceso de liquidación para saldar las deudas pendientes. La acción pauliana se convertiría en una herramienta esencial para evitar la manipulación fraudulenta de activos y garantizar la equidad en el proceso de resolución de deudas comerciales. Estos ejemplos ilustran cómo la acción pauliana puede desempeñar un papel vital en la protección de los derechos de los acreedores en situaciones donde se han llevado a cabo actos fraudulentos para eludir obligaciones financieras. Conclusión: en definitiva, la acción pauliana emerge como un recurso legal imprescindible para resguardar de manera efectiva tus activos financieros y mantener la equidad en situaciones legalmente complejas. Este instrumento no solo representa un medio de defensa para los acreedores, sino que también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la integridad del sistema legal y financiero. La comprensión profunda de la acción pauliana se revela como una línea divisoria entre la seguridad financiera y la vulnerabilidad en escenarios desafiantes. Al conocer y aplicar esta herramienta de manera estratégica, los individuos y las empresas pueden salvaguardar sus intereses económicos frente a prácticas fraudulentas y asegurar que los recursos estén disponibles para cumplir con las obligaciones contraídas. Es fundamental reconocer que la acción pauliana no solo beneficia a los acreedores, sino que también contribuye a la transparencia y confianza en las transacciones comerciales. Al disuadir comportamientos fraudulentos y proporcionar un mecanismo para corregir injusticias, esta estrategia legal fortalece la integridad del sistema financiero y fomenta un ambiente de cumplimiento normativo. En última instancia, la acción pauliana no solo responde a situaciones específicas de fraude, sino que también fomenta un entorno en el que las transacciones financieras se llevan a cabo de manera justa y conforme a la ley. Su comprensión y aplicación correcta son esenciales para aquellos que buscan proteger sus activos y mantener la equidad en el ámbito financiero y legal. Espero que esta explicación sobre la acción pauliana haya sido de gran utilidad para ti. Si estás interesado en continuar aprendiendo sobre temas legales y financieros, te invitamos a suscribirte para recibir más contenido. No olvides dar like si encontraste la información valiosa y deja tus comentarios para saber qué temas te gustaría que abordemos en futuras sesiones. Estamos aquí para responder a todas tus preguntas y brindarte la información que necesitas. Nos vemos en la próxima clase en Cacho y Asociados. Hasta pronto.